Buenos días chicos, espero que estén muy bien. Vamos a hablar el día de hoy de la pequeña reflexión con respecto a la clase que tuvimos el día domingo acerca de la vida de José. Vamos a ver más que todo en el aspecto de la santidad, ¿no? Y vamos a ver la vida de José, ¿no? Un pequeño fragmento que estuvimos viendo el día de ayer de la santidad de José y también una reflexión de cómo nosotros tenemos que andar delante del Señor. Bien, vamos a orar antes de empezar y decimos, amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor Jesús, por este tiempo que tú nos das, Padre, para poder reflexionar en tu palabra, Señor, para poder meditar en ella, Señor. Háblanos tú, Señor, delante de nosotros, Padre Celestial, danos sabiduría e inteligencia para poder ponerlo en práctica, Padre Celestial, que esta clase que hoy hemos visto el día domingo no se quede en el aire, Señor, sino que también lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, en nuestros pecados también, Padre Celestial. Te pedimos perdón por cada uno de ellos, Señor, que tú conoces, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús, por todo lo que haces con nuestras vidas. Gracias, Señor. Bien, chicos, quiero que me acompañen al pasaje que vimos el día domingo, ¿no? En Génesis capítulo 39, versículo 8. Génesis capítulo 39, versículo... Bueno, vamos a leerlo desde el 7 en adelante. Solamente son 3 versículos. Y después vamos a ver otros pasajes también para poder seguir reflexionando. Bien, lo van buscando. Génesis 39, de versículo 7 en adelante. Y dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Aquí vemos que el enfoque más de José ante la tentación y ante el pecar, ante el adulterio o la fornicación se iba a generar, no, por esta tentación que la mujer de Potifar le estaba tentando a José, y José de una manera muy firme, con mucha convicción, como lo vimos el día domingo, decide no hacerlo, decide huir de ella, así como dice en 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. Así, de esa manera salió huyendo de la tentación. Y hay algo muy importante que nos dice aquí, en el pasaje que leímos en el versículo 9, la última parte, ¿no? ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Aquí no se dirige hacia Potifar directamente, sino hacia el mismo Señor, hacia el mismo Dios. Él está más preocupado, es una persona temerosa que quiere vivir una vida que le agrade al Señor. No quiere para nada ensuciarse con los pecados, con las tentaciones, no quiere caer. Esta es una persona muy firme en todo lo que hace. No hubo mucha firmeza de su parte, luchó contra la tentación y fue victorioso de ello. Claro que después en la historia vemos que algunas cosas le pasa, pero él estuvo constantemente firme delante del Señor, ¿no? Y con esto quiero arrancar, más que todo para ver nuestra firmeza, cómo estamos nosotros, ¿no? Eh, a veces tenemos pecados ocultos que no le contamos a nadie porque nos da roche, nos da vergüenza, ¿no? Y a veces no es que lo dejemos, sino que lo tratamos de ocultar. Y quiero ver que me acompañen, por favor, en Filipenses 2:12, lo que nos dice acerca de los pecados que nosotros tenemos, a veces de los pecados ocultos, los pecados que no contamos, nos sentimos avergonzados por ellos y no queremos contarles a nuestros líderes, a nuestros padres, o quizás también al pastor, no queremos contar porque nos sentimos muy
muy mal, ¿no? Por los pecados que a veces dominan nuestra vida. Vemos lo que dice Filipenses 2:12. Dice, aquí está hablando Pablo, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mí, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿No? Aquí Pablo es directo. Ocúpense, preocúpense por su salvación, preocúpese por vivir una vida de santidad, preocúpese por vivir una vida temerosa del Señor, una vida que realmente busca alejarse de las tentaciones, huir de ellas, alejarse de todos ellos, no ocultar el pecado, sino decirle a tus autoridades, a tus padres o a tus líderes, buscar una manera de acabar con ello para que no te esté matando. Este pecado te mata cuando no vives una vida de santidad o no luchas, ¿no?, contra este pecado te está matando poco a poco, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que tener una disciplina personal, tenemos que comprometernos en trabajar duro cada día para poder matar este pecado, para no caer en tentaciones, para no pecar contra el Señor, ¿no? Y esto no lo hacemos nosotros solos, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios que nos ayuda en las luchas que tenemos internamente, en nuestros pecados, en nuestras debilidades, ¿no? Veamos lo que nos dice Romanos 8:13. Romanos 8:13 nos dice lo siguiente. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No, aquí nos dice claramente que si nosotros vivimos en la carne, vamos a morir. ¿Dónde vamos a morir? En el infierno, ¿no? Porque claramente si nosotros vivimos en la carne, si nosotros vivimos en pecado, si es que eso es lo que hacemos constantemente, claramente no reflejamos o no estamos dando señales de buenas obras, por así decirlo. No estamos dando señales de que verdaderamente somos cristianos. En cambio, dice, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Únicamente por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos ayuda a matar este pecado. Y no es que tú solamente ores, le digas, Señor, te entrego este pecado, amén, y nada más. No es así. Tú tienes que trabajar, tienes que chambear, tienes que ponerte las pilas. Y sabes que estas cositas, por ejemplo, algunas cosas que tú ves en la tele, alguna serie, alguna película que tú ves, te incita a pecar, entonces tienes que alejarte de ello. Si tú sabes que algunas amistades que no son edificantes, algunas amistades te ayudan a pecar o constantemente están ahí hincándote la tentación para pecar, tienes que alejarte de ellos. No tienes que coquetear, no tienes que jugar con esas tentaciones. Tienes que alejarte, tienes que ser firme, así como fue José. José claramente estaba ahí totalmente tentado y él de una manera firme huyó de esa tentación. Así, de esa misma manera tenemos que ser cada uno de nosotros, todos nosotros, tanto ustedes como los líderes, absolutamente todos nosotros tenemos que vivir una vida de santidad delante del Señor. Y no solamente es orar y sentarnos y esperar a ver qué pasa, ¿no? Si es por una obra así, así, ¿no? Solamente oración, no, tenemos que hacer las cosas. Tenemos que, primero, que ya lo mencioné, orar. Después tenemos que leer la palabra del Señor, meditar, ¿no? Y no alimentar ese deseo pecaminoso. No alimentarlo, porque si lo alimentamos ese deseo pecaminoso, después vamos a volver a caer en lo mismo. Tenemos que dejar de alimentar ese deseo pecaminoso en nuestras vidas, para no estar cayendo en lo mismo, para poder alejarnos de eso. Necesitamos oración, leer la palabra del Señor
evitar las cosas que alimentan tu deseo pecaminoso, dejar de coquetear con el pecado. Todas esas cosas nosotros necesitamos. No es solamente orar, sino también estudiar su palabra, llenarte del Señor, llevar algún estudio, llevar algún discipulado. Si todavía te falta llevar algún discipulado, meterte en algún estudio o un discipulado con alguien. Tienes que crecer, no te tienes que quedar ahí nomás con lo que ya sabes, con lo que ya aprendiste. No, tienes que seguir creciendo. Nuestro deseo es que cada uno de ustedes siga creciendo. Y eso también ustedes tienen que ponerse las pilas para poder hacerlo. No solamente algunos, no, todos nosotros tenemos que estudiar su palabra. ¿Y cómo lo hacemos? Yendo a las reuniones, ¿no? Tenemos la reunión de oración, tenemos la reunión de crecimiento que es a las 8 de la noche, ¿no? Tenemos la reunión de los domingos, también tenemos la reunión de los domingos del culto general, ¿no? Y nuestras reuniones de adolescentes, ¿no? Ahora en las reuniones de, de los miércoles estamos viendo Romanos, ¿no? El último miércoles estuvimos viendo el capítulo 2 y solamente de los adolescentes hay algunos que se conectan, no están todos. Así que pongámonos las pilas, si tienes tiempo en ese horario, si no se te cruza nada, ¿no? Ustedes que quizás a veces estén ocupados, pueden entran al link y se conectan y ya está. No tienes que inscribirte, no tienes que pagar nada, no, es automático. Entras al link y ya está. Puedes escuchar al pastor lo que nos enseña, este pequeño estudio que estamos llevando, aprovecha todo, porque cuando es de manera presencial, tienes que ir hasta la iglesia los miércoles en la noche y ahí sí se te complica, ¿no? Ahí sí es más complicado. Así que tienes que ponerte las pilas ahora que puedes de manera virtual. A ver, ¿qué más? Bien, vamos a ir ahora a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería... No, perdón, este me equivoqué. Lo puse primero. Allá. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Ahora sí. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas que encontramos en la palabra, tenemos muchas promesas de parte del Señor, siempre con una premisa, ¿no? Haciendo esto, ocurre esta promesa de parte del Señor. Dice: así que, hermanos, puesto que ya que tenemos todas estas promesas que nos hablan las Escrituras, dice: limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación. Límpiate de toda la contaminación que puedas tener en el mundo, ¿no? Quizás algunos amigos que no te edifican, únicamente hablan lisuras y a ti se te puede pegar esas lisuras, ¿no? O otras cosas que pueda haber en tu casa, ¿no? No lo sabemos, o quizás algo... No, tú mismo sabes qué cosas son las que te hacen caer. Tú mismo las sabes. No es tan difícil darse cuenta. Tú mismo sabes qué cosas son las que te tentan a caer. Ahí están tentándote día a día. Y es por eso que tú a veces caes. Es por eso que tienes que limpiarte de todas esas cosas. Separarte. Arrojarlas. Totalmente quitarlas de tu vida. Para poder agradar al Señor con tu vida, una vida limpia, una vida santa. Y no te preocupes si es que te va bien un día y el siguiente día no te ha ido bien y te bajoneas por eso. No te preocupes por eso. Estamos constantemente en la lucha, constantemente estamos luchando contra el pecado.
constantemente, es una lucha constante. Nosotros estamos en una, en una carrera. Todos nosotros estamos en una carrera y tenemos que correr. Siempre tenemos que estar en esa carrera hasta el final. No tiremos la toalla. He tenido amigos que estuvieron en la iglesia un tiempo, después tiraron la toalla y regresaron al mundo. No, tenemos que ser perseverantes en todo momento, perseverando en la palabra. ¿Y cómo nosotros permanecemos en ella? Cuando estamos en comunión con el Señor, cuando estamos orando, cuando estamos leyendo su palabra, cuando lo estamos meditando, también memorizando versículos, que es muy importante para nuestras vidas. No, esa es nuestra responsabilidad, limpiarnos de toda contaminación del mundo, toda contaminación de la carne, absolutamente de todo, porque el enemigo, Satanás, siempre está ahí para poder atacarnos. Él, dice la palabra del Señor, que el enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar. No es que hoy día sí, ya, chévere, mañana no creo que me haga nada, así que guardo bajo la guardia, así que no. Tienes que siempre estar preparado, siempre haciendo tu devocional, siempre estando en oración. Y yo sé que va a ser difícil, ¿no? Por eso digo que es parte de la disciplina, que cada uno de nosotros tenemos que formar nuestro carácter, nuestra disciplina, ser disciplinados. No seamos ignorantes pensando, no, ¿qué me va a hacer el enemigo? No me va a hacer nada. No seamos ignorantes. Seamos sabios. Veamos lo que nos dice la palabra. Y veamos el último pasaje que quiero enseñarles en Proverbios. En el libro de Proverbios, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13 dice, escuchen bien chicos, escúchenlo bien, dice, Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Eso es lo que nos dice la palabra. No ocultemos nuestros pecados. No lo ocultes, porque dice aquí que no vas a prosperar, no te va a ir mejor si lo ocultas, te va a ir peor, porque ese pecado va a continuar en tu vida. Quizás ahorita tienes 12 años, a veces 15, 16 años. Este pecado te puede atrapar hasta más adelante, hasta los 20 y tantos, o quizás hasta los 30. No queremos, nadie quiere que tengas ese pecado hasta tan adulto, ¿no? Queremos que este pecado se quede aquí y muera para siempre. Pero si tú lo estás encubriendo, si tú no haces alguna acción para poder detener este pecado en tu vida, este pecado va a seguir creciendo todos los años y va a ir empeorando, te va a ir afectando. Dice después el versículo, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos que confesar nuestros pecados delante del Señor. Ahí en tu cuartito secreto, ahí confiésale al Señor tus pecados. Él ya los conoce, pero confiésale a Él. Dile, Señor, en este pecado, ayúdame. Y el Señor te ayuda. Y pídele al Señor sabiduría para poder salir de Él. Y no vas a poder hacerlo solo, ¿no? Vas a necesitar la ayuda de algún líder o de algún hermano sabio en la palabra del Señor, ¿no? Alguno de nuestros diáconos. Pero tenemos que batallar, tenemos que luchar contra el pecado. Eso es lo que nos toca a cada uno de nosotros, y la Biblia ha sido bien clara. Limpiémonos de la carne, de la contaminación de la carne. No encubramos nuestros pecados, porque no vamos a prosperar. Así que chicos, ya saben cómo aplicarlo. Estemos en plena oración, estemos en plena lectura de la palabra. Bien, vamos a orar antes de terminar.
y vamos a decir: amado Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, por esta reflexión, Padre Celestial. Muchas gracias por todo lo que haces con nuestras vidas. Ayúdanos a batallar contra las tentaciones que estamos viviendo, Señor. Tú conoces muy bien, Señor, las tentaciones de cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder matar este pecado, Señor, a poder limpiarnos de toda esta contaminación de la carne, Señor. Ayúdanos a que este pecado no esté oculto, Señor, sino que lo estemos matando poco a poco, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, danos disciplina a cada uno de nosotros, Señor, para poder acabar con todo lo que te desagrada en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor Jesús. En tu nombre hemos orado, maravilloso Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús. Bien, chicos, nos estamos viendo el día domingo. Cuídense mucho. Póngalo en práctica.